Mi nombre es Fernando de Cislo. Yo nací en Barranco en 1925, pero no viví ahí mucho tiempo. Toda mi infancia la pasé en una casa que hizo mi padre en un barrio que era nuevo en esa época, que se llamaba Santa Beatriz. En ese barrio de Santa Beatriz vivía prácticamente toda la generación del 50, por lo menos toda la generación del 50 que era cercana a mí. Vivía Sebastián Salazar Bondi y su hermano Augusto a unas 4 cuadras de mi casa. Vivía Blanca Varela a unas igual número de cuadras. Javier Sologuren vivía al costado del Cine Azul. Enrique Pinilla, el músico, vivía en Arenales. Pepe Durán, el historiador de Garcilaso, vivía también en Arenales. Vivía Julio Ramón Ribeiro, por ahí Leopoldo Cheriarce, vivía Emilio Westphalen, José María Arguedas. Estudié en el Colegio de la Inmaculada, de los jesuitas, que en esa época quedaba en La Colmena. Más tarde, cuando terminé el colegio, me presenté el examen de admisión de la Universidad Nacional de Ingeniería y comencé a estudiar arquitectura, pero al primer año y medio de estudiar me di cuenta que mi dibujo era muy blando, muy flojo, muy sin gracia. Y me matriculé en un curso de dibujo, un curso nocturno de dibujo en la Universidad Católica cuando quedaba en la Plaza Francia. El día que me inscribí y que por primera vez dibujé al carbón un modelo, me di cuenta que eso era lo que quería hacer el resto de mi vida. Mi madre es una persona nacida en Ica, que era una persona muy callada, muy pacífica, muy discreta. Y en mi casa vivía mi abuela, la madre de Valdemar, vivía con nosotros. Entonces yo siempre tuve acceso a la biblioteca de Valdemar y a la biblioteca de mi padre, por eso que he leído tanto. Mi padre era lo que en el siglo XIX se llamaba un naturalista, una persona que se ocupaba en ciencias naturales, sobre todo botánica, y escribía libros de viajes. En 1914 lo cogió en Lima por azar y se cortaron las comunicaciones con Polonia por la Primera Guerra Mundial. Y entonces tuvo que quedarse y trabajar acá. Y ahí se casó, conoció a mi madre, seguramente por Abraham Valdemar, que era hermano de mi madre, y se casó y nunca regresó a Polonia. En la Católica, el director y el que se ocupaba realmente de la escuela era Adolfo Winders, que era un profesor austriaco, emigrado al Perú a causa de la Segunda Guerra Mundial. Él era un pintor formado en un postimpresionismo, un poco expresionista, que era una pintura directa, nacida del impresionismo, ¿no es cierto? El color que
que tú ponías en la tele es el color que quedaba. La enseñanza del profesor Winter fue muy importante para mí, para todo el que la recibió, porque era una formación espiritual. No era enseñarle a pintar o enseñar a copiar una naturaleza muerta, un bodegón, sino era tratar de formar el alma de un artista, hacer comprender qué cosa era ser artista, ¿no es cierto? Mi primera exposición la hice en Lima en 1947, que fue cuando me salí de la Escuela de Artes Plásticas y comencé a pintar en mi taller. Era una pintura que tenía mucha influencia del cubismo, pero tenía también muy presente todo el contacto que yo había comenzado a tener muy profundo con el arte precolombino. El año 49 decidimos, Blanca Varela y yo, casarnos e irnos a París. Nos casamos el mismo día que nos tomamos el barco. Después de 28 días llegamos a La Rochelle, en Francia. En la Gare d'Austerlitz, que era donde llegó el tren, nos esperaban ahí en la estación Jorge Eduardo Eyelson y Pepe Bereciani, que eran los íntimos amigos que ya estaban viviendo en París hace un año. En París se abrieron 1000 puertas al mismo tiempo, ¿no es cierto? Primero que todo, pude tener contacto con la pintura universal, ver originales de Rembrandt o de Botticelli o de Van Gogh o de Picasso. Y al mismo tiempo descubrir que era latinoamericano, que yo creía que era la idea de que era un hombre occidental, que París era lo mismo que el Perú, ¿no es cierto? Era un occidental, pero un occidental de segunda clase, de los que participan en la fiesta, pero son los parientes pobres, los que comen las sobras del banquete. Y al mismo tiempo uno descubre que no es peruano, ni mexicano, ni argentino, sino que es latinoamericano, que es toda una comunidad de gente que tiene la misma tradición, el mismo lenguaje, la misma formación, que ha leído prácticamente los mismos libros. Yo descubrí que los cuadros que yo quería pintar, no sabía pintarlos porque, como decía antes, había tenido una formación postimpresionista y yo lo que quería hacer una pintura más complicada, más de veladuras, de transparencias, una cosa vinculada a toda esa familia que nace en Caravaggio y Rembrandt y que atraviesa toda la historia de la pintura, en que lo más importante es el contraste de luz, más importante que el contraste de color. Cuando le anuncié en mi casa que iba a dejar el curso de arquitectura para dedicarme a la pintura, fue una decepción importante en mi casa, de mi padre y de mi madre. Pero, en fin, ellos me apoyaron. Cuando vieron que me estaba decidido, me apoyaron con lo que pudieron. Cuando me fui a París tenía un pequeño estudio que me había hecho mi padre, que era ahí en Santa Beatriz, y que se lo alquilé a un periodista americano que era el corresponsal en Perú de Life en español. Anderson se veía, él me pagaba $90 mensuales por ese estudio, ese pequeño estudio, y de eso vivíamos Blanca y yo en París. O sea que la pasábamos muy mal, sobre todo si consideras que gastábamos $30 mensuales en cigarrillos.
O sea que para el resto nos quedan $60 comer, pagar la casa, etc. Pero en fin, fue duro, pero uno lo recuerda con mucho afecto, todas esas penurias, esas dificultades. En toda mi vida de pintor nunca he tratado de conseguir una galería, nunca me he atrevido a proponerme a una galería, o sea, siempre he tenido paciencia que alguien se interesara, que viera los cuadros y se interesara. Entonces ha sido muy duro todo, pero yo he seguido trabajando, toda mi vida he trabajado. Nunca, no hay un año en que yo no haya hecho una exposición, hay muchos años en que he hecho 3 o 4 exposiciones al año. Fue el año 62 que comencé a vivir de la pintura, es decir, que no necesitaba hacer ninguna otra cosa para pagarme la vida que pintar. Hice una exposición que tuvo un cierto eco aquí en Lima, que era un grupo de cuadros abstractos sobre el poema quechua Apu Inca Togolpaman, que había traducido José María Arguedas. Eran 13 cuadros que se exhibieron aquí en Lima, después se exhibieron en Bogotá, en el Museo de Arte Moderno de Bogotá, y después en el Museo de Bellas Artes de Caracas. Fue una exposición que tuvo éxito y que comencé realmente a vivir de la pintura entonces. Ya todo ha sido, a partir de entonces, felizmente no he tenido que hacer nada para ninguna otra cosa para vivir. Toda mi vida he pintado y siempre he creído que el único síntoma de que uno tiene algo que decir en pintura es esa compulsión de hacerlo todo el tiempo. Ahora, todo esto no ha sido demasiado correspondido. La pintura siempre he tenido la sensación que los cuadros que hago son los despojos de la batalla con la pintura. No es el botín. Un cuadro siempre ha sido la puerta para el siguiente, porque ese cuadro no había sido lo que yo había soñado, entonces trato de buscar en el mismo sitio cómo componerlo, cómo hacer que se someta a lo que yo quería. Eso ha hecho que mi pintura no ha cambiado mucho. Yo diría desde el año 60, por ahí, ya nunca ha cambiado. Quizás se ha afinado un poco, quizás la técnica es un poco más completa, pero lo que he tratado de buscar es siempre lo mismo, lo que he perseguido siempre es ese mismo cuadro que está adentro y que trato de sacarlo y que siempre fracaso. He enseñado mucho tiempo, en la Católica enseñé 20 años pintura. Desde muy pronto me convencí que la única manera de saber si un estudiante tiene talento o no es la compulsión que tiene por hacerlo, la urgencia que tiene por trabajar. Todo lo otro se puede aprender. Lo que no se puede aprender es esa ansia por tratar de encontrar unas formas, unos colores, que no importa si son figurativos, abstractos, etcétera, expresen lo que yo tengo adentro, porque si yo expreso lo que tengo adentro, me comunico. La pintura, el arte es un lenguaje, y que uno tiene, para que ese lenguaje tenga contenido, uno tiene que sacar cosas de dentro de sí, que estén vivas, que
que no salgan adulteradas por ideas, ni por conceptos, ni nada, sino que tengan sensaciones que en el lenguaje de la pintura o en el lenguaje de la música nos hablen, nos hablen. Yo creo que me gustaría que me recuerden como una persona que ha sido fiel a una vocación real, profunda, que no vaciló en entregarse a ella y que al mismo tiempo he tratado de contribuir a que el grupo humano al que pertenezco progrese. Como decía Rilke, el futuro está fijo, solo nosotros nos movemos en el espacio insondable.